es la cantidad de fluido que pasa por un área en una unidad de tiempo. El texto que tiene, el punto que tiene ese flujo, con un nombre de gasto cardíaco. Y por el gasto cardíaco, tiene el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Tiene la ventrícula derecha o ventrículo izquierdo. Cualquiera de los dos, o aorta, diría, ¿cuál es el flujo? Es la cantidad de oxígeno que pasa por la aorta, o escucha el ventrículo izquierdo o el derecho, en un minuto. Entonces, eso es el flujo, la cantidad de sangre. ¿Y por qué he cambiado así? Porque da igual que digan, porque el examen no va a estar haciendo. ¿Qué flujo? ¿Qué es calcular la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo escucha un minuto? Y en el examen le pongo. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pasa por la aorta en un minuto. Pero me puede decir, no, pues te digo, ponme el ventrículo. Le pongo cualquier punto de referencia que esté tomando. La viscosidad es la medida de la resistencia de los líquidos a fluidez. El obstáculo que el enemigo se pone para pasar de un sitio a otro. ¿Sí? Cuanto más viscoso es su líquido, más lento es su flujo, más resistencia entre ellos. ¿Sí? Que construir un interloque y no salió desordenadamente, no viscosidad. Pero si salimos a mediadito de sitios menos viscosidad, salimos más rápido. ¿Qué importancia tiene eso? En el paciente anémico, nosotros tenemos, si me sacan 6 centímetros de sangre, yo tengo 45 de hematocrita. ¿Qué es hematocrita? ¿Qué? Me dice que me saquen sangre aquí, 6 centímetros, aquí se pone negro, oscuro, rojo oscuro, significa que es el glóbulo rojo. Y para acá arriba hay un líquido amarillo, que es el plasma. Entonces, ¿qué pasa? 45 debo tener normalmente. En el Perú, como somos un país de nutridos, unos 45. Pero en un espectro americano dice 45-50. Aquí segurito, si sacamos el hemoglobina, un poco va a llegar a 45. 30, 33. Tú vas a Europa o a Estados Unidos, tengo un hematocrito que está a 35, estás enfermo. Es normal, estás bien, joven. Entonces, ¿qué significa? Si el hematocrito baja de 45, y otra cosa, 45 viene de hematocrito. Imagínate que es un glóbulo rojo. ¿Sí? El glóbulo rojo tiene hemoglobina. Y ese glóbulo rojo tiene una tercera parte de hemoglobina. Una tercera parte de hemoglobina. ¿Sí? Por lo tanto, si el hematocrito es 45, ¿cuántos serán de hemoglobina? 15. ¿De acuerdo? Pues si a mí me dice hematocrito 30, supongo que tiene de hemoglobina 10. Porque si no, pues no es que la tercera parte es hemoglobina, lo demás es otras sustancias. Entonces, ¿qué pasa si 45 lo normal y está anémico? Si está anémico, ¿cómo está la viscosidad? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Y si es una persona que viene de muchas herramientas, realmente tiene poliglóbulos, muy viscoso, 50, 55, 60. Muy viscoso. La sangre parece una mazamorra, está circulando por ahí, ¿qué tiene? Una viscosidad alta. Y vamos, ya empezamos a deducir ese corazón para empujar esa cantidad de sangre. ¿Qué tiene que ser? Más fuerza. Ya se van dando cuenta que va a tener consecuencias malas. Y si está anémico, ¿tendrá etapas? El corazón trabajará más fácil, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la función de la frecuencia cardiovascular? La sustancia que tiene que ser ¿cierto? Entonces viene a clases, está pesado, está de sueño, cansado, no aprende el estudio, mala digestión, las funciones no están oxigenadas adecuadamente, no están funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces, por un lado es malo y por otro lado es malo. ¿Sí? Entonces, el fluido newtoniano es el fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. No hay fluidos newtonianos, sino newtonianos. La sangre es un fluido newtoniano. Flujo laminar, ya sabemos, ¿sí? ¿Qué cosa significa? La partícula se desplaza siguiendo trayectorias paralelas, así, en filita, así, paralelas, así, yendo para allá. Formando así un conjunto de capas o láminas, de ahí su nombre, el fluido se mueve sin que haya mezclas significativas de partículas de fluido, es decir, no se mezcla con la L. Ahí es con flujo laminar, ¿eh? Nuestra sangre circula de esa manera. Ya dijimos, ¿no? Nos va a decir, esta va a menor velocidad porque tiene que hacer fricción con esto. Se está moviendo sobre una superficie que no tiene movimiento, le quita velocidad, le quita energía cinética.
este también le quita a este, pero le quita menos. ¿Sí? Y a este le quita menos porque estamos usando una superficie que tiene mucho más. Ese es un fluido laminar. Nuestro fluido de sangre no es así. En el ideal es así, ¿cierto? Así va en el ideal. Pero en el real va así. ¿Por qué? Aquí hay viscosidad. En el ideal no hay viscosidad. El flujo turbulento. Ahí, ¿sí? Y eso sucede cuando ya tenemos edad, nuestra arteria era así, empiezan a aparecer ateromas aquí, ya me hace un flujo laminar. O de repente tiene un aneurisma, la arteria ya no va así, sino es una dilatación así, ¿sí? Entra un flujo laminar. O de repente no se hace así, sino más bien se hace una estenosis, también entra como un estrecho y también hace un flujo laminar. La ley de Ohm, ese es el traslador de la electricidad, nos trasladamos a hemodinámica. Ahí está lo que hemos hablado, ¿sí? En el sistema cardiovascular la ecuación análoga sería la siguiente. Esta es la de Ohm que hemos trasladado para aquí. ¿Sí? Dice, el flujo se mide mililitro por minuto, o litro por minuto puede ser. ¿Sí? Es dependiente de qué? De la diferencia de presiones. ¿Sí? E inversamente proporcional a la resistencia. ¿De acuerdo? Estoy repitiendo porque no suma con esto aparece. Eso está bastante. Vean los jueves. Vean, si no lo entienden totalmente no interesa, pero dense cuenta de que existen cosas más allá de esas cosas. ¿Sí? No es todo lo que se está diciendo. Quiero decirle más, pero no se puede. Porque no queda corto el tiempo. La presión y la resistencia. ¿Qué pasa si este es el corazón? Y aquí una sangre de la aorta. Si aquí el corazón escucha con una presión de 100 por 100, en vez de 1, si allá tiene presión de 0, el tubo se tira fácil o difícil. Fácil. Si acá tengo 100 y ya tengo 50, ya tengo problemas. Si acá tengo 100 y ya tengo 100, no va. Y si ya tengo 110 y ahí está 100, ya regresa. Entonces, ahí tengo clarito. El flujo depende de la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. A mayor diferencia de presiones, mayor flujo. Ahora, es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Porque el corazón aquí, el vaso era así, la sangre sale con toda facilidad, pero ¿qué pasa si tú me vas a cerrar aquí? ¿Saldrá el mismo flujo? No. El flujo va a disminuir, entonces es inversamente proporcional. Pero el organismo, ¿qué tiene que hacer? El organismo me dice, me estrechaste aquí, entonces la naturaleza sabe. ¿Qué tengo que hacer como corazón? ¿Qué tengo que hacer? Generar más fuerza, generar más presión para que se resultado. Entonces, es el caso de los hipertensos. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en el hipertenso? Esto comienza a normalizar. La resistencia ha aumentado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tanto paciente que puede aplicar la hipertensión. Los medicamentos que me dan para la hipertensión, ¿qué cosa es? Atacar esto. Básicamente dirigido esto. Entonces los fármacos que nos van dando van dirigidos esto. A que la resistencia, entonces la resistencia no lo hace en la aorta, la resistencia en el sistema cardiovascular la hace las arteriolas. Las arteriolas son casi al final están los capilares. ¿Sí? Al principio de los capilares están las arteriolas. Y los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos. Hablando de vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos son arterias, arteriolas, metarteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿sí? Todos los cañeritos que dan la resistencia. Entonces, la resistencia, la otra vez de resistencia no mucho. ¿Quién hace resistencia en la red cardiovascular? Las arteriolas. ¿Y por qué las arteriolas? Porque tienen mucho músculo liso. Y ese músculo liso está inervado por el sistema simpático. Y ese sistema simpático, cuando se descarga, ¿qué hace? Más vasoconstricción. Por lo tanto, van a tener problemas para llegar la sangre a la. Imagínate que te hacen una arteriola. ¿Sí? Esta es la arteriola que tiene mucho músculo liso. Ustedes son las células que tienen que ligarse. Por eso están los capilares pasando. ¿Sí? ¿Qué células capilares? La arteriola que está antes de esto, ¿sí? Hace vasoconstricción. Va a pasar menos sangre por allá.
Entonces, y para acá estoy hipertenso. Y para allá estoy mal circulado. Aquí ya estoy afectando el corazón. Estoy generando ¿qué? Hipersónico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar un medicamento para que así este nivel cause vasodilatación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la medicina es tan fácil. Le voy a decir, la medicina no es difícil. La medicina es fácil. Pero cuando sabes los tratamientos. La medicina se te gloriosa cuando lo aprendes de nuevo. Cuando quieres que todo entre tu cabeza no entra todo. Queda claro los ojos, antes, Y ahí puedes ya despejar la forma que tú quieres. Puedes hallar la resistencia, puedes hallar la diferencia de presiones, puedes hallar. Ahora, el gasto cardíaco lo acercamos mucho más. El gasto cardíaco dice que es el resultado de la presión arterial por la resistencia periférica. Otros optan con el gasto cardíaco volumen sistólico por la resistencia periférica. Está bien de los dos. Esta fórmula los va a acompañar toda su vida joven. Lo que tratamos de hacer es eso, que quede jóvenes en ustedes grabado y que les sea útil. Gasto cardíaco, tenemos la cantidad de sangre que el corazón ¿de qué depende? De la resistencia periférica y de la presión arterial. Por eso pone un volumen sistólico. ¿Y la presión arterial de qué depende? La presión arterial depende de, lo dejo leer, igual que una formita más. La presión arterial igual. Les hablar de un factor, resistencia a la presión. Ustedes me van a partir. Presión arterial, dice si presión arterial, parecía que presión arterial es igual, tanto de incógnita por resistencia vascular periférica. Ley de Poisson, dice, en el caso del fluido laminar, el caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida por la resistencia. Esta resistencia depende finalmente de la... Ahora, la resistencia solamente depende de esa condición del vaso, no, depende de otros factores más. Entonces, este caballero lo hizo más completo. Ahí está. Esa forma que lo vi hace poco, este más completo. Dice el flujo o el gasto cardíaco depende, nosotros vimos solamente esto, ¿no es cierto? Diferencia de presiones y la resistencia. Pero este más completo. Dice el flujo de sangre depende de una constante. Aquí sigue respetando P1, P2. El radio elevado a la cuarta potencia. Una constante. La viscosidad de la sangre y la longitud de paso. Esta forma completa, porque podría haber un problema así. Un paciente con tanta presión cuya viscosidad sanguínea es tanto, aquí el gasto cardíaco. Y la longitud, ¿por qué tendrá que ver aquí? La mayor longitud dice menor fluido. Menor fluido. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me dice, o sea, es que tu ventrículo hace pulsar la sangre, pero la longitud del vaso es así. No, pero ahora tú vas a impulsar y la longitud es exponer al fondo. ¿En cuál tendrá más resistencia? Que se va hasta allá. Que se va hasta allá, ¿no es cierto? Porque tengo que vencer toda la resistencia que tengo ahí. Pues ir a mayor longitud del vaso, mayor resistencia. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Esto está claro. Y raro, ¿sí? Ya no hay. Por eso, ¿qué haces? Medicamentos antihipertensivos, amplíame el radio de esas arterias. ¿Sí? Me amplías el radio y me vas a aumentar el flujo sanguíneo, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué dicen las arteriolas? Vuelvo a repetir. En nuestro aparato cardiovascular, donde está la resistencia vascular, no es un tenor, no es en la cubital, en la radial, siempre es en las arteriolas. Y debido a que las arteriolas que tienen alto músculo, que la aorta tiene un músculo lisocito, tiene poco. La radial tiene un músculo lisocito, tiene poco.
y no tiene gran inervación del simpático. Tiene inervación, pero no tanto. Pero ya las arterias, que son estructuras muy pequeñas, tienen alto músculo liso para lo que son ellas y tienen una rica inervación simpática. Pues le dieron una mala noticia y se murió de infarto. ¿No? Le dieron una mala noticia de descarga simpática. Las arteriolas hicieron vasoconstricción, el pobre corazón quiso empujar sangre, no pudo ir. Porque cuando el corazón empieza a trabajar más, ¿qué necesita? Y el niño se hace vasoconstricción, como me vas a dar más trabajo y no me vas a dar oxígeno. La ley de la Plata establece la relación entre la tensión parietal, entre la tensión parietal de la pared, la presión transmural y el grosor de la pared de los vasos sanguíneos. Esta ley impulsa la presión necesaria para mantener el vaso sin colapsarse. Esta ley impulsa la presión necesaria para mantener el vaso sin colapsarse, si no el vaso no es. Número de Reynolds hace la relación entre la densidad, viscosidad, velocidad y diámetro de un tubo. ¿Qué interesa? En la ley de Reynolds interesa qué cosa. Cuando el flujo sanguíneo si la sangre fluye, una sangre normal, ¿sí? Con viscosidad normal, completamente normal, fluye, no me crea turbulencia, ¿sí? Porque tiene una velocidad, tiene un número de Reynolds, ¿sí? Pero cuando se vuelve anémico, la velocidad aumenta o disminuye. Aumenta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando supera el número de 2000 Reynolds, pero bueno, cuando sube el número de Reynolds, entonces esa sangre empieza a hacer turbulencia. ¿Sí? Y al hacer turbulencia, origina soplo. Por eso es normal dentro de lo anormal encontrar a ese paciente anémico que tiene soplo cardíaco. Y si no me doy cuenta de que es anémico, pues sé que tienes un daño orgánico en el corazón. ¿Sí? Y la persona se va a asustar. ¿Qué tiene? ¿Sí? Cuando lo que tenía era anemia. ¿Sí? Si mejora su hemoglobina y el soplo desaparece. Porque la sangre regresa a su velocidad normal. Entonces, por eso es importante el número de Reynolds. No estoy recordando su nombre, que superado ese número de Reynolds, la sangre se vuelve turbulenta. Menos de esos Reynolds está fluido laminar. La ley de Frank-Starling. ¿Qué significa la ley de Frank-Starling? Significa ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo o derecho. Dice, pues, tu ventrículo es derecho y izquierdo, ¿cierto? Pues si tú recibes más cantidad de sangre, ¿qué va a hacer? Te vas a alargar, te vas a distender. Pero ¿qué va a tener como consecuencia eso? Que tu fuerza de contracción va a ser muy intensa. Vuelvo a repetir. La ley de Frank-Starling que dice, para dejarlo de el ventrículo se llena más de lo necesario, se llena más de lo normal. ¿Cómo será tu contracción que viene? Muy intensa. Muy intenso, es lo que dice ella, ¿no? Dice, la fuerza de contracción, la fuerza con la que se ha contraído el ventrículo, dice, es proporcional a la longitud. Si se ha llenado más, tiene más longitud, ¿no es cierto? ¿Sí? De la fibra muscular craneal. ¿Qué importancia tiene? Y el rato cardíaco se va alterando para satisfacer las cambiantes demandas del organismo. ¿Qué significa? Aquí la señorita atleta de alto rendimiento tiene un joven usa bifurcamente el isoespacio. Entonces, ¿qué pasa? Viene, ¿sabe qué? Jóvenes, actividad al paradero, porque es un carro de llenito, ¿no? ¿Sí? Ella va con frecuencia de 70 y 60, 60. ¿Sí? Llega al paradero, la señorita llega de 60, que partió llega con 50. Y el de 60 llega con 100.
Entonces, ¿qué pasa? Los dos han necesitado más oxígeno, ¿sí? Pero ¿por qué ella baja y sube? ¿Sí? Entonces, ahí viene la aplicación de esa ley. Porque tengan que tener en cuenta que el corazón hace sístole y hace diástole. El sístole expulsa sangre y el diástole recibe. Entonces, ¿qué problema tienen los dos? Que sus tejidos necesitan más sangre, que llegue más oxígeno. Entonces, uno recurre, los dos están satisfaciendo sus tejidos de esa manera, pero uno lo está haciendo a base de ¿qué? De aumentar su frecuencia cardíaca. Y la otra, ¿qué está haciendo? Entonces, al revés, está enferma y imagina bajar su frecuencia cardíaca, ¿no? Lo que está haciendo es ¿qué cosa? Si él aumenta su frecuencia cardíaca, ¿se cortará su sístole? Sí, ¿cierto? No se lo como él pasó a 120. Entonces, ¿qué hace? Su sístole se acorta en el tiempo. Su diástole se acortará en el tiempo también. Entonces, el corazón en la diástole tiene menos tiempo de llenar. Pero se está contrayendo 130 veces apenas llega a sangre. A lo que el corazón tiene que hacer. ¿Qué hace? Más bien alargado su diástole. ¿Qué significa? Se ha llenado más, se ha elongado más. ¿Sí? ¿Y cómo se ha contraído? Mucho más. Entonces se ha mandado mayor cantidad de sangre. ¿Cuál corazón será más útil? Porque ella se está cansando menos. Ella está latiendo 120 veces y ella ha bajado 50. Entonces, a ese mecanismo tan estable, pues lo dice aquí. Este aumento, dice, el gasto cardíaco se había quedado para satisfacer las cambiantes necesidades de oxígeno que tiene tu organismo, tu músculo. Este aumento del gasto cardíaco puede darse a través de que tú aumentes la frecuencia cardíaca o que aumente el volumen sistólico. Porque ella sí ha aumentado el volumen diastólico, ¿sí? Y en lo más, en la sístole que viene, expulsará más agua. ¿Cuánto es el volumen sistólico? 70. Voy a tomar, ¿sí? 70 era, 70 también. ¿Sí? Ella bajó su frecuencia cardíaca, su volumen ya no va a ser 70, va a ser 90, va a ser 100. ¿Sí? ¿El qué? Su volumen ya no va a ser 70, va a ser 50. ¿Sí? Pero ¿para qué? Para dar lo que hace, recurre a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ese es como pusieron los deportistas de alto rendimiento. La frecuencia cardíaca parte de 60, 55, 50. A lo que el otro no puede ver hasta que se sale el curso. Establece que el corazón tiene capacidad para adaptarse a volúmenes crecientes. El corazón normalmente se llena con, antes de cruzar la sangre, tiene 120 centímetros en cada ventana. Ese es el volumen telediastólico, volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole. ¿Sí? Ahí se llena. Entonces, esa es la sístole. Se contrae, expulsa el volumen sistólico que es 70 realmente y se queda con un volumen telesistólico de 50. ¿Sí? El 120 de nada. Telediastólico hace expulsado 70, que es el volumen sistólico. ¿Con cuánto me he quedado? Con 50. ¿Qué nombre le pongo? Volumen telesistólico, volumen que me ha quedado al final de la sístole. No crean que con el corazón se contrae, expulsa toda la sangre, no, se queda con el volumen telesistólico. Eso no pasamos jóvenes, eso no pasamos. Para demostrar mucho más jóvenes que aplicación de la parte de respiración. La siguiente clase voy a hacer una conjunta de todo. Estoy avanzando en esto de riesgo para que puedan comprender lo que entonces, biofísica de la respiración. Ya acabamos cardiovascular. Ahora empezamos a respirar todo. ¿Qué función tiene el aparato respiratorio? Tiene
La función principal es la hematosis, el intercambio de gases. ¿Qué significa el de gases? Captar oxígeno para dar a mis células, a mis tejidos, y las células que producen CO2 botan la sección exterior. ¿Sí? Por eso ahí tengo el alveolo dibujado aquí, ¿sí? Y aquí tengo un capilar, ¿sí? Un capilar de la circulación pulmonar. Aquí está llegando con alto CO2, ¿verdad? Y aquí como está saliendo, con poco CO2. Ese CO2 ¿qué ha pasado? Pasó al alveolo, ¿sí? Difusión de gases, y del alveolo que tiene alto, está aquí está dividiendo sangre con poco oxígeno, ¿sí? Y aquí tiene alto oxígeno. ¿Qué va a pasar del CO2? ¿Qué camino sigue? ¿Sí? Gradiente de concentración. ¿El oxígeno qué camino sigue? Gradiente de concentración. Entonces la sangre que vino aquí, la sangre venosa, con CO2 de 45 millones de mercurio, aquí estoy recuperando sangre venosa con 40 millones de mercurio. ¿Sí? La sangre que venía con presión de 50 de oxígeno, aquí la estoy recuperando con 100% de oxígeno. Esa es la función de la principal función del aparato respiratorio. Que tiene otra función de sí, hasta el hablar se lo debo al aparato respiratorio. La temperatura también. ¿Sí? ¿Qué más? Yo creo que estoy aquí estoy hablando de gases. Y ahí está lo que estamos hablando. ¿Sí? Ese es capilar que hemos visto, el azul de la sangre venosa. El rojo, ya, dice respiración. Aquí está la respiración de los tejidos, lo que pasaría aquí que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Por el extremo arterial, me está llegando oxígeno con una presión de 95. ¿Sí? Y cuando me voy al extremo venoso, aquí me parece que la cabeza está mal, aquí estoy saliendo con oxígeno 40. ¿Qué significa? Que esta diferencia de qué ha pasado aquí a los tejidos, para que lo consumen. ¿Sí? Y me parece que la cabeza está mal, pero lo haría de otra manera. ¿Sí? 95 correcto, aquí el oxígeno, fíjate, ¿cuánto tiene la célula de oxígeno? 40. Es por eso que el oxígeno pasa de aquí y de aquí se va con 40, entonces debe ser al revés, de para allá. Pero bueno, porque aquí si es 40 no será 40, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no hay parte de gasto, de aquí para allá. Y aquí arterial sangre venosa. Dice, está construido por una serie de tubos que van desde la nariz y la boca a una cavidad que contiene los pulmones. Lo normal es respirar por las fosas nasales, porque las fosas nasales, ¿qué función tienen las cuales? Uno, humedecer el aire. Segundo, calentar el aire. Tercero, humidificar el aire. Entonces, esas funciones tienen la vía respiratoria normal. Si lo tiran por la boca, a veces los niños, los personas al día siguiente que empezaron de la garganta, ¿sí? Esto lo tiran por la boca, hasta entrando aire seco. Entonces, la función de las vías aéreas superiores: calentar, humidificar y purificar el aire. Ahora, ¿qué tengo que aprender de aquí para poder explicar? Aquí tengo un pulmón normal, aquí tengo un pulmón anormal. El pulmón normal, aquí está el parénquima pulmonar, tengo la pleura visceral, que está pegada al pulmón, y la pleura parietal, que está pegada a la pared torácica. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Aquí hay un espacio virtual. Ese espacio virtual es negativo. -4 menos. ¿Sí? Aquí qué ha pasado? Esta señora ha tenido una herida de tórax, el aire atmosférico tiene 60, ha ingresado a la cavidad pleural, lo ha igualado. Cuando digo que aquí la cavidad pleural es una presión negativa, no cometen el error que cometí cuando entré en el comité especial, es negativo, entonces de 760 y va a bajar a 0 y de 0 debe ser mejor. No es así. Era 760 y aquí en la cavidad pleural era 756. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando fui a la residencia recién salía de como universidad salí por era 760, 0 y aquí la mano de aquí. No lo voy a decir. Era 760 acá afuera y la cavidad pleural era 754, 758. No era desbajo de 0.
Entonces ahí se da cuenta son el volumen interno de carga torácica que es mayor que el volumen del pulmón colapsado. Dice, los pulmones tienden a colapsar, pero se mantienen todas veces aquí. Este parénquima pulmonar, este pulmón tiene fibras elásticas, por eso está colapsado. Él se atrae, se junta. ¿Pero qué impide que se colapse? Aquí en la cavidad pleural hay una presión negativa. Tú te quieres colapsar, no ven para aquí, ven para aquí, no tiene ningún sentido. Entonces hay una pelea entre las fuerzas elásticas del pulmón que tienden a colapsar, como está aquí, y aquí una presión negativa que tiende a de esta manera que lo tiene siempre el pulmón inferior. ¿Aquí qué ha pasado? Ya no hay presión negativa, se ha igualado con la presión atmosférica. ¿Quién está ganando aquí? Las fuerzas elásticas de pared pulmonar, por lo tanto se va a colapsar. Este pulmón ya no me sirve para respirar. No hay ningún problema. La presión en el interior de los pulmones varía por encima y por debajo de la atmósfera. Es positiva. Cuando inspiro, esa presión en la cavidad pleural se volverá más negativa o se volverá positiva. Más negativa. ¿Por qué? Porque imagínate, cuando voy al mercado o probamos un mercado, haciendo los pulmones ahí que están de las veces, ven el pulmón, lo que ustedes ven ahí es la pleura visceral. Y la pleura parietal no está en la familia costal de la mano. Entonces, protección de esas pleuras están mirando. Entonces, las pleuras hay una presión negativa. Entonces, cuando respiramos, ¿qué hacemos? Expandimos nuestra carga torácica, aumenta de diámetro, que empieza más. Entonces, crea una presión negativa. Entre uno que expande y el otro que jala, crea presión negativa. Por eso dice. Y cuando inspiro pasa eso. Y cuando expiro, ¿qué hace? Las fuerzas elásticas tienen a colapsar y una presión negativa tiene el pulmón a achicarse. Entonces dice aquí. La presión interior de los pulmones varía por encima o por debajo de la atmosférica. Inspiración más negativa, expiración lo iguala o lo supera ligeramente. Dice aquí. Es positiva, o sea, mayor que la atmósfera durante la expiración. Durante la expiración es positiva. ¿Para qué? Para que yo pueda empujar por ahí para que se vaya afuera. Y negativa en la inspiración. He creado ¿qué cosa? Presión negativa en mi cavidad pleural. Esta se ha transmitido al alveolo, la bolsita del alveolo agarrado y ha jalado ahí en su interior. El flujo de aire cumple con la ley de Boyle-Mareot, aplicándose a lo que hemos aprendido anteriormente. El flujo de aire cumple con la ley de Boyle-Mareot. Conclusión: si el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. Y la variación del volumen interpulmonar da lugar a la variación de la presión en la inspiración. La presión alveolar supera a la presión interpulmonar gracias a que la línea de presión el aire atmosférico se haya forzado a ingresar. Fíjense, ¿qué me está diciendo eso? Carga torácica. Normalmente el pulmón tiende a colapsarse por fuerzas elásticas, pero aquí hay una presión negativa. Y estoy en inspiración todavía. Entonces estoy elevando la familia costal, está aumentando el diámetro antero-posterior, el diafragma se está contrayendo. ¿Qué hace? Aumenta la presión negativa aquí. Entonces, gracias a esta cadena de presión, el aire, presión negativa aquí en el alveolo, el aire empieza a ingresar a los pulmones. Es la inspiración. El aire atmosférico se ve forzado a ingresar a los pulmones, dilatándolos hasta cuando alcanza el equilibrio con la elasticidad. ¿Qué hace que el pulmón se expanda? La presión negativa que he creado en la cavidad pleural, que después hablo de una presión transpleural, que permite atraer el pulmón, transpulmonar, disculpe, se transmite al alveolo, el alveolo tiene presión negativa y el aire ingresa. ¿Sí? Cuando hago la expiración, ya no hay fuerza para expandir, ni ningún inspiratorio ya dejó de funcionar. Entonces, la caja torácica tiende a comprimirse por la elasticidad de la caja torácica y la elasticidad del parénquima. La presión empieza a aumentar, la mayor presión que era, el volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen empieza a salir hacia
¿qué inspiraba? Menor presión, mayor volumen. Menor presión en mi caja torácica, mayor volumen. Ahora, ¿qué ha pasado? He aumentado la presión, menor volumen, el aire tiene que salir. Mire, si el miembro pulmonar tiene la forma esférica y tiene una inspiración, la ley de Laplace, dice, la presión de la pared pulmonar tenía que tener su máximo. El pulmón no puede seguir creciendo indefinidamente porque se va a reventar. De acuerdo a la ley de Laplace, dice, la presión de la pared pulmonar también alcanza su máximo valor, si no se reventaría el pulmón, pero se complementa con la elasticidad de la pared. ¿Qué dice la ley de Laplace? La tensión en la pared de un vaso, la tensión que es la fuerza dentro de la pared del vaso, esta, que tiende a separar miembros líquidos. Se opone a la distensión o estiramiento que produce la sangre en su interior. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Sabes qué? La sangre que está aquí en su interior tiende a querer reventar la arteria. ¿Sí? Por eso, la distensión o estiramiento que produce la sangre en su interior. Eso quiere decir la sangre, ¿sí? Reventar. Entonces, la tensión en la pared del vaso aquí, esto, es la fuerza dentro de la pared del vaso que tiende a separar las vías pulmonares, que se vayan separando. Aquí está la inspiración, ¿verdad? Fíjate, la pared costal disminuyó, el diafragma regresó a su sitio, estoy ejerciendo mayor presión a nivel del alveolo, el camino le queda al aire y empieza a salir. La ley de la presión parcial es ejercida por un gas según la muestra de cada gas que hace la suya, ¿sí? P1, P2, P3, P1, ¿verdad? La presión total es la suma de las presiones parciales, ley de Dalton. Presión de vapor, pregunto, aquí está la ley, ¿sí? Pregunto, cuando estoy inspirando, el aire de aquí está húmedo, porque si digo la presión, Dalton, P1, P2, P1, presión del nitrógeno, P2, presión del oxígeno, y agua, el agua exigía presencia, ¿no es cierto? Pero no es poca. Entonces, pero cuando ese aire es seco, ingresa, ya está en mi vías aéreas, está húmedo. Si acá el aire tiene 160 de presión, ¿cuánto de presión? ¿Cuánto de aire hace? Cuando a temperatura de 37 grados, tenemos nosotros, hay una presión de vapor de agua de 46, me parece, ¿sí? Por lo que viene de mercurio, 46. Ojo, si aquí la presión es 160 sin vapor de agua, ¿cuánto será el nitrato o el alveolo? ¿Seguirá siendo 160 o le tengo que sumar 160 más 46? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué le dice Jorge? ¿Seguirá siendo 760 o a los 760 le tengo que sumar el vapor de agua de 46 más? ¿Qué le dice? Díganlo mejor, no estoy calificando. Se suma. Se suma. ¿Será lógico? Bien. Fíjense, nos podemos equivocar, pero cuando aprendo de memoria y me equivoco, ya no, ya es, me voy cuesta abajo. Nadie me para, pero cuando me de memoria. Yo el primer traspié ya no, ya lo arranco abajo. Pero cuando he aprendido razonadamente, imagino que la gente pierde esa idea, ¿sí? Entonces, a ver, explícame la digo. Voy a explicar, sí, porque como hay aquí 760 más vapor de agua, ¿cuánto tiene que ser? Ya 806 kilos, ¿sí? Entonces yo le pregunto, entonces ya tengo más presión en el pulmón, entonces el aire ya no debe entrar. ¿Es cierto? Si acá adentro tengo mis pulmones 806 y acá tengo 760, y estamos diciendo que los gases necesitan mayor presión y menor presión, ya no estaría. Entonces me doy cuenta que me equivoqué. Entonces no, cuando el aire seco de aquí ingresa a mi vía aérea, sigue siendo 760. Pero ¿qué ha pasado? Que esos millones de mercurio de agua ha desplazado unas moléculas de oxígeno y ha desplazado una de nitrógeno. ¿Sí? Pero sigue siendo 760. ¿De acuerdo?
eso dice aquí, 47 decir, no voy a decir 47, ¿sí? La presión total es una presión parcial. Cuando estoy acá afuera tengo presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno. Pero cuando ya estoy en la tráquea, ya tengo presión parcial de oxígeno, presión parcial de nitrógeno, presión parcial de vapor de agua. Y a 37 grados, la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero en mi pulmón sigue siendo 760. Y aquí está. En la atmósfera, fíjate, ¿cuánto tenía de presión parcial de oxígeno? 158. De nitrógeno 596, y aquí están las clases de agua, ese vapor de agua. Pero cuando estoy en el aire alveolar, fíjate, 100, 533, se suma el CO2, y si yo sumo aquí, ¿cuánto me debe dar aquí? 760, ¿verdad? ¿Cuánto me debe dar aquí? 760. ¿Cuánto debe darme aquí? 760. No ha aumentado más. ¿Dónde han sido las variaciones? Que el oxígeno ha disminuido. Que el nitrógeno ha disminuido. Porque aquí, aparte del vapor de agua, el CO2 también dice, yo también estoy aquí. Ya somos 4. Pensaron como 2, oxígeno y nitrógeno. Después se sumó vapor de agua. Y después se sumó CO2. Pero por más que se sumen 4, 5, 6, 7 o 10, va a seguir siendo 160. Ahora, lo otro para pensar, jóvenes. ¿Por qué aquí 100 y cuando exhalo tengo 118? Y este en vez de aumentar ha disminuido. Yo pregunto de este nada más. Y este que tenía CO2 40 en el alveolo, cuando expiro ya no tengo 40, tengo 32. Y luego si más bien se mantiene en 47. Pregunta extra, ¿por qué se mantiene en 47 y aquí en 47? Porque en el caso el aparato respiratorio es un F. ¿Por qué 47 aquí y aquí 47? Porque muy bien podría venir con el examen exacto de conclusión de eso. Yo diría que 47, 47, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en clase que a 37 grados centígrados la presión de vapor de agua es de 47. Cuando inhalo es 37 grados y cuando exhalo sigue estando 37 grados. Por lo tanto, la presión de vapor de agua no va a variar. ¿Sí? ¿Quedó claro con eso? Sí, ¿no? Bueno, mantengo ahí 37. Pero ¿por qué aquí tenía 100 en el alveolo y aquí tengo 118? O sea, se ha enriquecido ese aire que está saliendo. Porque aquí sí es fácil de entender. Aquí, ¿por qué? Aquí menos y aquí más. Si en el alveolo he hecho un intercambio de gases y ahora ya se va para afuera y me dice aumentado oxígeno. Que el organismo me ha devuelto oxígeno. Porque yo entendería, ¿no? Llega el oxígeno al alveolo con una presión de 142. Pero como le va a ceder oxígeno al capilar, va a bajar así. Ahí entendido. ¿Por qué esa diferencia hay entre? ¿Por qué? Porque está pasando oxígeno del alveolo es el capilar. ¿Sí? Fácil, hay consumo. Pero aquí, ¿por qué está aumentado? ¿Por qué creen que ha aumentado eso? Porque hay cierta parte del oxígeno que se queda en el espacio alveolar. O sea, cierta cantidad de oxígeno. Ahí viene el código. Lo que del alveolo está saliendo con esta presión de oxígeno, ¿sí? Pero tengo las vías respiratorias, una parte de vías respiratorias que intervienen en el interno de gases. Pero hay otra parte que no interviene en el interno de gases, porque tengo espacio muerto. ¿Qué significa espacio muerto? Yo tomo aire 500 centímetros, 350 van a llegar a mis alveolos, que van a ser intercambio de gases, y 150 se han quedado en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, donde no hay intercambio de gases, por lo tanto no ha habido consumo de oxígeno a ese nivel. ¿Sí? Yo como si aquí tuviera pequeño oxígeno así, tráquea, aquí están los alveolos, y aquí está con 100, ¿sí?
Y cuando me empiezo a juntar por aquí he subido a 118. ¿Qué ha pasado? Me he juntado pues con los oxígenos que están aquí, porque estos no se han consumido, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la explicación por qué he subido a 118. Y el nitrógeno ya se ha diluido, en la explicación de esa manera. Entonces, ese razonamiento es que la gente debe empezar a hablar. Mira lo que le dije, ¿sí? Este viene del ventrículo derecho, pasa por el alveolo, diferencia de presiones de CO2, aquí de 45, pasa aquí al alveolo, el oxígeno aquí está alto, pasa al capilar, sangre venosa, sangre arterializada, rumbo al ventrículo y seguir a la orilla izquierda. Este intercambio de sustancias se denomina hematosis. Ahora, para pasar del alveolo, tiene que llegar desde aquí. ¿A dónde tiene que llegar? ¿Dónde la hemoglobina? Aquí en globo rojo, ¿eh? Aquí. Por tanto, tiene que atravesar todas estas membranas. Tiene que atravesar el líquido que está tapizando el alveolo, el líquido, agua. Luego viene el epitelio alveolar. Luego viene la membrana basal. Luego viene el espacio intersticial. Luego viene la membrana basal del capilar, el endotelio, el plasma, la membrana del glóbulo rojo y recién llegó el hemoglobina. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se denomina la membrana alveolo capilar. ¿Qué pasaría si hace un edema agudo del pulmón? ¿Qué cosa es edema agudo del pulmón? Es la cúmula de líquido aquí. ¿Qué pasaría? ¿Habrá buena distribución de gases? No, ¿cierto? Porque ¿qué dice la distribución de gases? Una de las variables, ¿de qué depende? Del grosor de la membrana. Y aquí ya bueno pobreza. Por lo tanto, va a tener problemas con su paciente, le falta aire, le falta oxígeno. Listo, pues pasa en la neumonía, ¿qué sucede? En la neumonía el alveolo se llena de pus. ¿Puede ser intercambio de gases? No, bueno, pero el paciente le falta aire. Lleno de pus esto, el edema agudo del pulmón lleno de líquido esto. Las razones son múltiples, lleno de líquido, más gruesa la membrana, problema de difusión de gases. Y el problema, ¿con cuál tendremos problema para difundir? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Con cuál tengo más problema? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el CO2 es 20 veces más difícil de producir. 20 veces más difícil. Primero tengo problema de oxígeno y después voy a tener problema de CO2. Bueno, cada uno de los gases pues tiene su coeficiente de difusión. Dice, la presión en el alveolo es de 100 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? ¿Con cuánto de presión entró el aire, el oxígeno a los pulmones? 147 creo, ¿no? Pero fíjate, desde que he entrado con mi nariz, 140 y tantos, hasta que llegó a mi alveolo, 100. ¿Qué pasaba? ¿Ya se te había incluido con el oxígeno? No se iba bien, porque ahí el CO2 hasta que yo tenía que estar en el cuento, el agua caliente, pues va bajando. Al final, el oxígeno tiene una presión parcial de 150 más o menos, y el alveolo llega a presión de 100. ¿Por qué? Porque se ha diluido con otros gases. Aquí puede haber P1, P2, allá en mi alveolo hay P1, P2, P3, P4. Y sigue siendo el final de la suma igual. ¿Qué tenía que hacer? Restar a los otros que vienen antes.
Entonces dice, la presión de oxígeno en el alveolo es de 100, al alveolo he llegado con 100, vuelvo a repetir, allá afuera era 140, y aquí he llegado con 100 al alveolo. Y la presión del alveolo es de 100, mientras que la sangre alveolar es de 47. Esa sangre venosa, el azul que estaba, tenía compresión de 47. Cuando llega al alveolo se enfrenta a 47 con 100. ¿Qué hace? Tiene que pasar oxígeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese 47 se iguale en 100. Y la gran ventaja que tiene un microorganismo es la siguiente. Nosotros no podríamos hacer ejercicio si justo por aquí pasa y es un tema de gases. ¿Cuál es la ventaja? Este capilar y este es el alveolo, pasa en este sentido. Cuando la sangre transcurrida de la tercera parte, ya cambió. Ya cambió el signo. Porque cuando el gasto cardíaco 5 litros, estoy pasando 5 litros así. Pero cuando hago ejercicio fuera multiplicar por 5. Y para que ya no pasen 5 por aquí, sino 25, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Aumentar la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, si aumento la velocidad, podría hacer que no de gases. Puedes poner que la sangre pasa rápido y el otro pasaba tranquilo todo. Pero cuando pase rápido ya no va a haber eso. Entonces, ¿qué pasaría? Estaría por hacer ejercicios. Antes del organismo hecho mi cosa. Aquí la tercera parte, cuando estamos normal así, y ahí no hay gases. Y esto es la tercera parte, no me regala, como un brazo. Cuando hago ejercicios, la sangre pasa rápidamente y esto de la tercera parte me son muy útiles. ¿Sí? Si no, no podría hacer ejercicios con ellos. ¿Sí? No podría ni correr. Estas dos terceras partes vienen como auxilio, como están ahí por un caso. Dice, el paso gaseoso obedece a la ley de Watt. La velocidad de paso de un gas a través de la membrana es inversamente proporcional a la densidad de su molécula. Por esta razón, el oxígeno es 15 veces más rápido que el CO2 en su paso a través de las membranas. Es rapidez, no está hablando de rapidez. Por esta razón, el oxígeno es 15% más rápido que el CO2 en su paso a través de las membranas. La velocidad de paso de un gas en fases líquidas, digamos que el alveolo tiene una fase líquida, es por lo que su coeficiente de solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Aquí está el coeficiente de solubilidad, que es diferente a lo otro que hemos visto. El coeficiente de solubilidad del CO2 es más alto que el oxígeno. Por esta razón, el CO2 es 20 veces más rápido que el CO2 en su paso a través de otros químicos. Y ahí es fácil de entender, ¿no? Ya pasó todas esas estructuras, pasa la membrana del glóbulo rojo, ya está a expensas de hemoglobina, formándose la oxihemoglobina. Porque ya una vez que la hemoglobina ha captado el oxígeno, entonces se forma la oxihemoglobina. Es una manera de transporte. Entonces, ¿cómo? Ya. ¿Qué pasa? Llegó al alveolo, ya está en la capilar, una parte del oxígeno se ha juntado con el hemoglobina. Y una cantidad muy pequeña. ¿Cómo viaja el oxígeno a través de la sangre? Uno, unido a la hemoglobina. La otra, disuelta. Solito. La disuelta ahí en el caso. ¿Cuál será el más útil para nosotros? ¿El que van a poner la solito o el que unido a la hemoglobina? El que viaja con la hemoglobina. La cantidad de oxígeno, el oxígeno tiene muy poca solubilidad en el plasma. Ese oxígeno que viaja en el plasma no nos alcanzaría ni para respirar. Ni para respirar nos alcanzaría. Por lo tanto, se deduce. Estás anémico, tiene muy poca cantidad de oxígeno de alta importancia, cuando se volvería a estar en un valor normal. En conclusión, el oxígeno se transporta de dos maneras. Uno, el que va unido a la hemoglobina, llamada oxihemoglobina, y el otro va como oxígeno libre. Algo más del 90 y tanto por ciento va unido a la hemoglobina, y la mínima cantidad viaja libre.
y así va a llegar a las células que lo van a requerir. Ahora, el bonito entonces, el oxígeno va de dos maneras. Viene la hemoglobina ahí, y el CO2 que regresan haciendo los tejidos, ¿cómo viene? Viene, uno dice, como carbonato del plasma. ¿Qué pasa? CO2 más agua, ácido carbónico, se disuelve el bicarbonato y el hidrógeno, ahí viaja enmascarando CO2. ¿Sí? La otra forma, unido a la hemoglobina, unido a proteínas, y otro disuelto en el plasma. Entonces, el CO2 viaja de tres maneras. Uno, unido a las proteínas, básicamente unido a la hemoglobina. Otro, en forma de CO2 libre. Y otra forma,